entrar en el estudio de la doctrina de la gracia, y el texto que acabamos de leer en Efesios 1, 3 al 11, 3 al 14, es un texto que nos habla del proceso de la salvación, y de allí parten doctrinas de la gracia. Ahí están las 5 doctrinas de la gracia, las 5 doctrinas fundamentales de la gracia, que hoy solamente vamos a hacerles una mirada externa, una mirada así de lejos, una panorámica. Hermanos, para comenzar vamos a mirar un poquito, a hablar o a reenfatizar un poquito en la cuestión de las doctrinas, de la enseñanza, de lo fundamental que es la iglesia. Entonces vamos a ver la definición y la necesidad y la exposición de las doctrinas de la gracia. Y vamos a ver en el sermón la parte del fundamento que es la soberanía de Dios. A través de toda la historia de la iglesia se han introducido falsas enseñanzas que tienen como propósito minar la fe de los creyentes, confundiéndolos en sus creencias. Desde el comienzo de la iglesia, el mismo Señor Jesucristo nos advirtió que iban a surgir falsos maestros, falsos cristos y falsas doctrinas. Mateo capítulo 7, versículo 15, Mateo 7:15, en el Sermón del Monte. ¿Qué dice el Señor allí? Dice: cuídense de los falsos profetas. Es una alerta para la iglesia, no solamente en el Sermón del Monte, es una alerta para la iglesia de todos los tiempos. Es una palabra que debe retumbar en nuestros corazones. Cuídense de los falsos profetas. ¿Qué nos indica? Que hay falsos profetas, que hay profetas que han falseado la verdad. ¿Cómo así que cuídense de los falsos profetas? Estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Aquí el Señor Jesús está hablando de esos hombres que hablan profecías y dicen: mañana va a suceder un accidente de aviación, la otra semana va a haber un terremoto, usted se va a casar con aquella y usted va a ser un gran médico, cosas así. No, hermano. La palabra profeta, como lo vimos la semana anterior, es una persona que habla en nombre de Dios, que habla el plan de Dios, que da a conocer el plan de Dios al hombre, ¿sí? Y que tiene 4 parámetros. Lo voy a repetir porque me parece que es fundamental, y a esto se refiere aquí el Señor. Cuídense de un falso profeta. El profeta tiene como misión, en primer lugar, evidenciar el pecado del pueblo de Dios. En segundo lugar, tiene como misión anunciar el juicio por el pecado. El Señor dice: va a haber juicio por el pecado. Y en tercer lugar, anuncia el arrepentimiento. Y en cuarto lugar, abre la puerta del evangelio. Estos son los 4 elementos que debe tener la profecía bíblica. Falso profeta es aquella persona que trae un mensaje diferente a este, un mensaje totalmente diferente. Entonces, a esto es lo que el Señor Jesucristo dice: cuídense, porque hay falsos maestros, falsos profetas. Como hubo en la antigüedad falsos profetas, hoy en día hay falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, que traen un mensaje diluido, un mensaje torcido. Mateo 24, 4 y 5 dice el Señor Jesucristo también: tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús, porque vendrán muchos usando mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Qué propósito tienen los falsos profetas? Engañar. ¿A quién? Vamos a mirarlo. Mateo 24, 24. Mateo 24, 24 dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán aún grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Wow, el Señor Jesucristo ya está hablando de los elegidos. Una de las doctrinas de la gracia, la elección,
soberana de Dios. Entonces, allí dice que los falsos profetas, los falsos cristos pretenden engañar. ¿Y a quién van a engañar? A todo el que van a engañar. Aún si pudieran engañar a los elegidos, los engañarían. Pero cuidado, ahí dice, aún si pudieran, aún de ser posible, pero no es posible. Un elegido no puede ser engañado. Luego lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque es elegido. Entonces, nosotros como el pueblo de Dios debemos estar alertas de los falsos profetas, porque un falso profeta me puede conducir a asegurarme de si soy un elegido o no soy un elegido. Eso me hace recordar que recién llegado a la fe cristiana, corría el año 92, estaba comprometido con mi esposa Ruby, posterior esposa, y entonces ella vivía aquí en Medellín, yo vivía en Bogotá, existía la comunidad cristiana de fe de Bogotá, muy buenos pastores, para esa época una buena doctrina, por lo menos para mis inicios. Cuando de pronto se aparecieron unos hermanos con quienes yo había hecho algunos seminarios de nuevos creyentes, de confesión de fe y todas estas cosas. Entonces estos hermanos me llamaron y me dijeron, mire hombre Héctor, usted tiene una pinta de pastor y aquí a usted nunca le van a dar la oportunidad. Nosotros encontramos una iglesia, mire, lo último. Además aquí condenan mucho. Allá donde nosotros vamos, mire, pura gracia. Allá usted va a conocer lo que es la gracia de Dios. Qué pena con todos esos hermanos que cayeron en desgracia. Y muchos de ellos no están en la fe. Y Dios quiera que algunos hayan vuelto a la fe. Pero ¿qué sucede? Los sacaron por una falsa doctrina. Gracias al Señor que yo, siendo nuevo, no caí en la falsa doctrina. Porque el Señor guardó a sus elegidos. Romanos 16, 17. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado o de la doctrina que a ustedes se les ha dado. Apártense de ellos. Apártense de los que traen falsas doctrinas. 1 Timoteo 1, 3 y 4. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. ¿En dónde enseñaban ellos las doctrinas falsas? ¿En dónde enseñaban ellos las doctrinas falsas? ¿Dónde? En Éfeso, pero ¿en dónde? En las calles, en las plazas, en la iglesia. En la iglesia. Ya estaba instituida la iglesia. No era la sinagoga. Cuidado con eso. Era la iglesia instituida. Y el apóstol Pablo deja a Timoteo, ojo, te encargo que permanezcas en Éfeso y les ordenes a esos supuestos maestros que deben enseñar falsas doctrinas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. ¿Qué hacen las falsas doctrinas? Frenan la obra del Evangelio. Segunda de Juan capítulo 9, artículo 11. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciben en su casa, ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Hermanos, ¿en dónde era que enseñaban los falsos maestros sus doctrinas? En la iglesia. Y es que ese es su modus operandi. Van a la casa y le dicen, mire hermano, yo he estado en la iglesia y yo he visto, allá hay unos errores. Y el pastor, sí, él sabe, pero no. Hay algo más, hermano. Superior. Apréndalo. Mire, esa iglesia tal, y empieza, y déjeme venir a su casa y vamos a mirar algunas cosas, y los errores que se cometen, y cómo podemos llegar a ser unos cristianos superiores. La pregunta es, ¿hay cristianos superiores a otros? No, de ninguna manera. De ninguna manera.
es por la gracia del Señor. Algunas veces esos hermanos traen buena doctrina, yo no voy a decir todo el mundo trae buena doctrina, pero el modus operandi de las falsas doctrinas es ese. Y después vemos hermanos inmiscuidos en problemas, saliéndose de la iglesia, formando grupos. Algunos son ascetas, otros son contradictores de la Biblia, otros se vuelven enemigos de la fe. ¿Por qué? Porque permitieron que la falsa doctrina penetrara en sus hogares. El Señor dice, no los dejen entrar, no les den la bienvenida, porque ustedes se hacen cómplices de esos falsos maestros. Cuidado con ellos. Desde los albores de la iglesia, los mismos apóstoles tuvieron que confrontar las falsas doctrinas y las desviaciones de la fe. Al inicio se generaron dos corrientes en contra de la fe cristiana, del cristianismo puro y verdadero. En primer lugar, los judaizantes. Los judaizantes eran legalistas que pretendieron imponer las leyes, inicialmente las ceremoniales, luego las leyes nacionales, luego las otras leyes. ¿Para qué? Era un complemento de la fe cristiana. Entonces, ¿qué decían ellos? Bueno, no, el asunto de Cristo está bien. Está bien creer en Cristo, era un rabí, posiblemente si haya sido el Mesías. Pero miren, hay que cumplir la ley. El sábado, hay que guardar el sábado. Hay que guardar las 4 fiestas anuales. Si está bien el bautismo, pero hay que circuncidarse también. Entonces, ellos venían con todo el legalismo del Antiguo Testamento a imponer en la iglesia. ¿Para qué? Para frenar el avance de la iglesia. ¿Por qué? Porque querían volver a la esclavitud del legalismo, no de la ley, sino del legalismo al pueblo de Dios. Y Cristo había libertado al pueblo de Dios de todo legalismo. Y ahora nos trae a la gracia del Señor. Ahora, de otra parte también estaban los inicios del gnosticismo. Este gnosticismo tenía dos corrientes. La una negaba la deidad y la otra negaba la humanidad de Cristo. Todas estas falsas doctrinas eran tendientes a desvirtuar la doctrina de la salvación. Pues si Cristo no fue 100% hombre, o si Cristo no fue 100% Dios, no reuniría las demandas divinas para ser redentor de los pecadores. Vamos a mirar un ejemplo de la refutación de la falsa doctrina de parte del apóstol Pablo. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9. Esto dice el Señor. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar, torcer, enredar el evangelio de Cristo. Pero aún, si alguno de nosotros, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Si aún uno de los 12 apóstoles, si aún uno de nosotros, o un ángel del cielo, les predicaba un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué había pasado allí? Habían llegado los judaizantes y les estaban inoculando, les están inyectando falsa doctrina del legalismo. No, sí está bien la gracia, no, lo de la gracia está bien. Pero es que usted tiene que hacer esto. Usted ya no puede hacer aquello. En este momento, en la iglesia reformada, especialmente en la iglesia bautista reformada, nos estamos enfrentando a una
a una falsa doctrina, dijéramos así, a una desviación teológica, de un hipercalvinismo, podríamos llamarlo. ¿De qué se trata? El asunto es, tú eres cristiano, has recibido la gracia de Dios, ahora tienes que vivir en santidad y guardar tu santidad. Tienes que procurar a todo tiro tu santidad. Las iglesias de nuestro tiempo, todas son herejes, malas, perversas. Nosotros somos la flor y nata de la fe reformada. Nosotros sí obedecemos al Señor. Mujeres, ustedes no se pueden maquillar, no pueden usar pantalón, mucho menos blue jean. No pueden usar joyas, ¿cierto? No pueden hacer eso. Hombres, no pueden hacer aquello, no pueden hacer lo otro. Están bajo un gobierno terrible. Ya no pueden cantar himnos. Ese aparatico Gloria, eso es del diablo, sale. Eso hay que quitarlo. Solo salmos, hermanos. Solo salmos, porque el Señor ordena que sean salmos. Lo más depurado de los salmos. Instrumentos, eso es del diablo. Lo que el Señor quiere oír es nuestras voces. Nosotros queremos una iglesia que realmente adore al Señor con todo. Hermanos, esos son legalismos, porque eso no está en la Biblia. ¿Qué es un legalismo? Pretender imponer a nuestra fe algo que no está dentro de la Sagrada Escritura. Y eso no está en la Sagrada Escritura. Solo salmodia no está en la Sagrada Escritura. Que la mujer no se puede maquillar ni vestir de una u otra forma. El Evangelio no es comida, ni bebida, ni vestido, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo estás? Hay otros puestos por aquí donde podamos verte, hijo. No entiendo por qué les gusta allá. No quieren ver al pastor. Bueno, no es el papá. Entonces, se han introducido este tipo de cosas en la iglesia. Hace poco tiempo, una hermana muy querida, conocida inclusive aquí en la iglesia, sufrió la pérdida de una de sus hijas. Se murió, una bebé. Y la vida de la otra estuvo en riesgo. ¿Por qué razón? Porque un grupo sectario de hermanos le dijo: mire, la iglesia está siendo permeada por los Illuminati. Los Illuminati se están tomando la iglesia, están pervirtiéndoles a la Santa Iglesia. Y eso de las vacunas, mucho cuidado. Eso de las vacunas no es de Dios. Debemos tener fe. No vacunen a su hija. Pues no vacunaron a sus hijas. Cayeron en el hospital. Y el estar familiar vino. Y están en un proceso de que le van. Una se le murió, le van a quitar las otras. ¿Por qué? Porque inventaron algo que no está en la Biblia. Y eso es vergonzoso. Entonces, estos son legalismos con los que la iglesia tiene que luchar permanentemente. Por eso la iglesia tiene que estudiar permanentemente la palabra de Dios y las doctrinas fundamentales que a través de la historia los santos hombres de Dios han depurado y han dicho: esto es lo que debemos creer. Nosotros no vamos a inventar nada nuevo en 2000 años de historia de la iglesia, hermanos. Y menos ahora que tenemos televisión. Estos hombres se dedicaron sosegadamente, tiempos enteros, a estudiar la santa palabra del Señor, para decantar, para discernir, para depurar la sana doctrina y que la iglesia permanezca en la sana doctrina. La controversia teológica ha permanecido por 2000 años de historia de la iglesia. Y desde el segundo siglo surgen los padres apologistas, esto es, los defensores de la fe.
Una de las más importantes doctrinas de la Biblia es la de la redención del hombre. De hecho, la Biblia es conocida, uno de los nombres como se le conoce a la Biblia es la historia de la redención, porque aquí en la Biblia encontramos toda la historia de la redención. ¿Sí? La redención planeada, la redención necesitada, la redención preparada, la venida de la redención explicada y la redención consumada. Muy bien. A través de toda la historia se ha tenido que defender la doctrina de la redención. Ahora, ¿qué es una doctrina? Porque a veces esa palabreja nos molesta. Ay, ustedes son una iglesia de doctrina, eso es mucha doctrina. Y como dicen por ahí, no, la mucha letra mata, lo que vivifica es el espíritu. Bueno, cuando digo eso el apóstol Pablo, no se estaba refiriendo precisamente a la palabra de Dios y a las doctrinas. Se estaba refiriendo justamente al legalismo. ¿Qué es una doctrina? La doctrina es el conjunto de enseñanzas acerca de un determinado tema. Yo lo he explicado en algunas ocasiones. Está, por ejemplo, la doctrina política. Están las doctrinas políticas. Está la doctrina del liberalismo. Está la doctrina del Partido Conservador, por decir algo. Está la doctrina de las FARC, del Polo Democrático. Todos ellos tienen sus doctrinas, ¿cierto? Y cada participante de esos grupos debiera conocer sus doctrinas. Si yo digo que soy liberal, entonces yo debo conocer cuáles son las doctrinas de esa política. Muchos de los hermanos cristianos van y votan porque su papá era liberal, él es liberal por antonomasia, por herencia, y votan por un liberal. No importa que los liberales digan sí al aborto, sí a la eutanasia, sí al matrimonio de homosexuales, no importa. Entonces no afecta a su cristianismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una doctrina? Una doctrina es un conjunto de enseñanzas respecto de algún tema. Pero en nuestro caso, la doctrina es el conjunto de enseñanzas respecto a un tema bíblico. La doctrina es el resultado del análisis de la Biblia, el cual produce una interpretación de la misma, generando una doctrina. Se reunieron los padres de la fe, los estudiosos de la fe, a estudiar las doctrinas y a exponerlas, a escribirlas, depurarlas, para que a través de la iglesia, a través de la historia de la iglesia, la iglesia tenga una normatividad vigente. Creo que esto ya también lo he expuesto en otras ocasiones, no voy a profundizar ahora. Existen dos formas de interpretación bíblica. Una que es emanada del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, y otra que es emanada del pensamiento humano. La una se llama la doctrina humanista y la otra es la doctrina teológica o la correcta doctrina o teocéntrica. La doctrina de la salvación está instituida por Dios mismo, por Cristo mismo, el cuerpo apostólico, los escritos apostólicos, y luego de ello, a través de toda la historia de la iglesia, se ha formado la doctrina de la salvación. Pero esta doctrina de salvación no ha sido ajena a la interpretación particular del hombre, y por eso históricamente hemos tenido dos posiciones teológicas controversiales respecto de la salvación. Desde el principio, Pablo y los judaizantes. Pablo era una salvación teocéntrica, los judaizantes una antropocéntrica. Agustín de Hipona presentó una defensa de la salvación teocéntrica, mientras que Pelagio expuso una salvación antropocéntrica. Los reformadores del siglo XVI presentaron una salvación teocéntrica frente a la propuesta católico-romana de la salvación antropocéntrica. Y posteriormente, en la Reforma, los arminianos presentan
una exposición de doctrina de la salvación basada en el hombre, y los calvinistas refutan esa postura con lo que hoy en día se conoce el calvinismo. En la historia de la Iglesia, el tema de las controversias ha llevado a divisiones teológicas y eclesiásticas importantes. En el tiempo presente, en la actualidad, los términos calvinistas y arminianos se utilizan como apodos, algo peyorativo, y las expresiones de predestinación y libre albedrío indican para muchos perspectivas teológicas chocantes, incompatibles. Por razones históricas, las iglesias evangélicas en Colombia tienden a identificarse con la perspectiva antropocéntrica, o también conocida como la de libre albedrío. Y el término calvinista se usa más que todo para hablar de personas extremistas, y la palabra predestinación indica una perspectiva teológica equivocada y probablemente hereje. Eso es lo que dicen las gentes en contra de los calvinistas o de los de la doctrina de la predestinación. Sin embargo, los grandes protagonistas de la Reforma Protestante del siglo XVI, léase Lutero, Zwingli y Calvino, y los demás que le seguían, todos ellos creían en la predestinación. Preguntas hasta el momento. Preguntas hasta el momento. ¿Todo claro como el chocolate? ¿Está claro el asunto? ¿Podemos hacer preguntas? Sí, claro. Cuando se habla de legalismo, las personas que no cambian históricamente con la interpretación. O sea, tienen el conocimiento de la Biblia, pero dicen que hay diferentes interpretaciones. Todo legalismo es fruto de una incorrecta interpretación bíblica. Todo legalismo surge de no mirar toda la panorámica bíblica, de no mirar el plan de Dios y de pretender colaborar con Dios en nuestra salvación. ¿Entienden? El legalismo tiene como objetivo fundamental colaborarle a Dios en nuestra salvación. Cuando nosotros decimos que el objetivo fundamental del legalismo es colaborarle a Dios en la salvación, a la vez se está diciendo que Dios o Cristo es insuficiente para salvar, por tanto necesita mi ayuda. Y ahí es donde está la controversia. ¿Qué se necesita para ser salvado? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios. ¿Qué requiere Dios de ti para que seas salvado? Algunas personas dicen, es que usted tiene que arrepentirse. Bueno, ¿y cómo se va a arrepentir si no puede? Está limitado para arrepentirse, como lo vamos a ver en el estudio de la doctrina. Entonces la controversia surge precisamente en eso. A través del tiempo se ha dicho, la postura bíblica, y vamos a ir primero a la Biblia, la postura bíblica dice, Efesios capítulo 2, versículo 8. Alguien que lo tenga y que lo lea en voz alta. Y si hay alguien con una Reina Valera, léalo también en la Reina Valera. Capítulo 2.8, Efesios 2, 8 y 9. Sí, por favor, hermano. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Para que nadie, No por obras, para que nadie. no por obras, para que nadie se gloríe. Esa está bien, ¿no? Ahí está el nuevo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces el asunto es que la Biblia dice, Dios dice en toda la Escritura, Él dice que la salvación es por gracia. Y que el único medio para recibirla es la fe. ¿Y qué es la fe según el mismo texto? ¿Qué es la fe en el texto, por favor?
regalo de Dios. Tú no tienes fe para poner, tú no tienes nada de fe para poner. Ahí dice que es un regalo de Dios. Entonces, la salvación y el medio por el cual recibe la salvación provienen de Dios. Ahora, la salvación es un proceso, como lo vamos a ver, pero vamos a anticiparnos y vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, en el versículo 29 y 30, 29 y 30. Porque a los que Dios conoció de antemano, ¿quién conoció de antemano? Dios. Los predestinó. ¿Quién los predestinó? ¿A quién los predestinó? A ser transformados a la imagen de su Hijo. No los predestinó para ser salvados. Ahí es donde está la confusión de la gente. No, es que Dios predestinó a unos para ser salvados y otros para ser condenados. No, Dios no predestinó a unos para ser salvados y otros para ser condenados. Dios predestinó a unos pecadores, ya los había previsto en el pecado y los escogió para que de esos pecadores Él los transformara a la imagen de su Hijo, Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. A los que predestinó, ¿qué? ¿Quién los predestinó? ¿Quién los llamó? A los que llamó también, ¿los qué? ¿Quién los justificó? Y a los que justificó también los glorificó. ¿Quién los glorificó? ¿De quién es la obra? De Dios. ¿A dónde aparece la acción del hombre ahí? A los que de antemano Dios predestinó porque Él vio que ellos iban a creer en Cristo. Ahí no dice eso. A los que predestinó a estos, llamó y entonces ellos, llamó porque ellos le pidieron que vinieran. Él los llamó. A los que llamó también justificó. Allí también tenemos que meter la palabra santificó. Lo justifica y lo santifica. La obra de santificación, el hombre no contribuye en nada a Dios. Yo no puedo contribuir en nada a volverme como Cristo. Porque ¿qué tengo yo de Cristo para volverme como Cristo? ¿Quién tiene de Cristo para volverme como Cristo? Cristo, solo Dios. Entonces la santificación, ¿qué es? La santificación es el proceso mediante el cual Dios transforma a una persona. Vamos a volver a leerlos aquí. Los llamó a ser transformados a la imagen de su Hijo. Es una obra completa de Dios. Pero ahora resulta que dicen, no, el hombre le ayuda a Dios. Si el hombre no elige a Dios, Dios es un caballero y Él no se va a meter con él. Él lo deja en su libre albedrío. Eso no es así. O preguntémosle al apóstol Pablo. ¿Cuándo tuvo el apóstol Pablo libre albedrío para escoger si se iba para Damasco a matar cristianos o se postraba delante del Señor que lo tumbó del caballo, como dicen? Se le atravesó en la vida y él lo único que pudo decir es: ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hacemos ahora? No, hermanos. ¿Quién se le atravesó a Pablo? Y pudo resistir Pablo al Señor Jesucristo, decirle: no, otro día hablamos, Jesús, de que se va para Damasco. No, bueno, hijo, yo soy un caballero, vete para Damasco y el día que tengas a bien recibirme, invoca mi nombre y me recibes y eres salvo. No, Señor. Si fuera así, ningún hombre sería salvo. Entonces, ahí es donde está la controversia entre lo que es la salvación antropocéntrica. La salvación antropocéntrica es aquella en que el hombre propicia y contribuye a su salvación. Y Cristo es
dijéramos, un ayudador, alguien que ofrece algo y está ahí a la disposición, pero quien toma la decisión realmente es el que viene a creer. Y la fe es algo que el hombre pone, y el arrepentimiento es algo que el hombre pone. La Biblia dice que no tenemos eso para dar. Y ahí es donde nace la controversia. Porque Agustín de Hipona, yo lo dije la semana pasada, resumo la frase: Señor, pide lo que quieras, pero dame lo que pides. Dame lo que pides. Entonces, vino Pelagio y dijo: no, eso no es así. Eso no es así, porque Dios le dio capacidad al hombre. Si Dios le pide al hombre que ore, Dios le dio la capacidad al hombre para orar. Pero el hombre puede orar. Dios le pide al hombre que se arrepienta, que el Señor dice en su palabra: arrepentíos. Entonces, si Dios le ordena al hombre que se arrepienta, es porque le dio la capacidad para arrepentirse. El hombre por sí mismo no se puede arrepentir. Entonces ahí es donde está la controversia. Después de la Reforma surgieron debates y polémicas en cuanto a la doctrina de la predestinación dentro de la iglesia protestante. Un teólogo holandés llamado Jacobo Arminio criticó la posición de Calvino con respecto a la elección divina y a la gracia salvífica. Entonces los defensores del libre albedrío fueron a presentar su doctrina y se hizo un sínodo que se llamó el Sínodo de Dordrecht en Holanda, más conocido como el Sínodo de Dort, o de donde se sacaron los cánones de Dort, un librito. No sé si lo podamos conseguir por internet. Si lo consigo, se lo facilito. ¿Cómo es que se presenta esa controversia? Eso fue ya en el siglo XVII. Vale la pena decir que allí ni estaba Jacobo Arminio y mucho menos Juan Calvino. Ya había Juan Calvino hacía casi 100 años, lo llamó. Entonces no estaban allí. Simplemente se llamó calvinismo porque esa exposición doctrinal la había escrito Juan Calvino hacía un tiempo, por lo que él había estudiado de la palabra de Dios y de los autores antiguos, dentro de ellos especialmente Agustín de Hipona. Entonces allí es donde los alumnos de Calvino, los discípulos de Juan Calvino, hacen una defensa ante las posturas de Arminio, que luego las vamos a ver esta tarde. Entonces, la perspectiva arminiana fue proscrita en esos cánones de Dordrecht, y luego de eso, por más de 100 años, se tuvo como hereje. Los arminianos fueron proscritos, hasta que luego Juan Wesley, el famoso Juan Wesley, fundador de la iglesia metodista o wesleyana, retoma esas doctrinas y se lanza fuertemente él era evangelista, y él toma estas doctrinas para hacer evangelismo. Sin embargo, muchas de esas doctrinas ya estaban leudadas. Hoy en día, las iglesias de la Reforma, nosotros somos una iglesia de la Reforma, nos contamos iglesias reformadas. En Colombia hay solamente presbiterianas, bautistas y libres, pero en otros lugares hay holandesas, hay otro tipo de iglesias reformadas. Aquí en Colombia especialmente presbiterianas y bautistas reformadas. Y nuestra iglesia se identifica con la perspectiva reformada o calvinista. Por eso estamos estudiando estos puntos. Y las iglesias metodistas, wesleyanas, nazarenas, movimiento prisionero mundial, cuadrangulares, carismáticas, pentecostales e independientes se identifican con la perspectiva arminiana. Entonces ahí es donde está la diferencia. Por eso nuestra iglesia se diferencia mucho con otras iglesias que creen otro tipo de cosas, emanado de la falsa doctrina. ¿Hay preguntas al respecto, hermanos?
¿Está entendido lo que expuse? Es un tema difícil, es un tema algo espinoso. Me gustaría hacerlo lo más simple posible. Lo importante es que lo entendamos. Pastor, la parte de la interpretación del hombre en cuanto a la Biblia, esa parte yo quedé como, no sé, no entendí nadita. La Biblia no está interpretada por el hombre, o sea, por el hombre, pero a través del Espíritu Santo, ¿sí? Sí, pero hay interpretación del hombre por el hombre, sin tener en cuenta el Espíritu Santo. De ahí salen las falsas doctrinas. Vamos a ver la segunda de Pedro. De ahí es donde cogen el versículo. Exactamente. Y los tergiversan. Segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, en los versículos 20 en adelante. Ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los apóstoles hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En el siglo XIX surgió un movimiento religioso que dice que el hombre tiene libertad para interpretar la Biblia. ¿Cierto? El hombre no tiene libertad para interpretar. El hombre debe sujetarse a la interpretación que le da el Espíritu Santo. Entonces, por eso han surgido falsas doctrinas. Todas estas falsas doctrinas que les estoy diciendo surgen de una interpretación que no está bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Hay preguntas? Entonces oremos y vamos a tomar cafecito disponiéndonos para el siguiente tema. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por el tiempo que nos has dado en esta reunión, por lo que hemos aprendido y que tu gracia sea sobre nosotros, para aprender todas estas cosas, que estemos fundamentados en la santísima fe, de una vez y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.